Buenas noches, iniciamos Alternativa Solidaria como toda la semana a las 21, los lunes por TV Clip Canal 16. Mi nombre es Beto Martín y trato de llevar toda la información y todas las voces de quienes creemos que tienen algo importante para aportar y que usted tendría que escuchar. Hoy nos va a acompañar Juan Rosito del Sindicato de Empleados del PAMI, contándonos la situación que vive el PAMI en sí, que ha disminuido en calidad y en cantidad el servicio de atención a los jubilados. Los jubilados que son, junto a los chicos, los más damnificados en la Argentina por la gestión del gobierno de Cambiemos. El desastre que hizo Cambiemos en todas las áreas, en el PAMI también se ve reflejado, porque ha disminuido las prestaciones, los servicios, le ha recortado los medicamentos a los jubilados, le ha recortado los bolsones de mercadería que entregaban antes a los jubilados, ha recortado todo, hasta el servicio de emergencia de ambulancia ha sido recortado. Bueno, todo el funcionamiento del PAMI nos va a contar él y vamos a tratar de alguna manera de ayudar a los jubilados contándole cómo tienen que hacer ciertos reclamos, ciertas quejas por el funcionamiento no solamente del PAMI en sí, sino de los prestadores, de las clínicas, de los laboratorios, de todos los médicos, de todo lo que el PAMI utiliza o el jubilado de PAMI utiliza ante la necesidad por algún tipo de problema de salud. Vamos a charlar un poquito sobre la actualidad, pero quiero arrancar con esto. Este gobierno que vino a prometer la pobreza cero se va a ir con entre un 38 y un 40% de los argentinos bajo la línea de la pobreza. Este gobierno se va a ir, va a terminar el año dejando casi 40% de pobres en la Argentina. Ya ha superado los 2 dígitos en cuanto a la desocupación. 10,6 la desocupación en el mes de agosto. Estamos en esta Argentina que está esperando, y creo que en su gran mayoría, que llegue el 27 de octubre para poder votar, tener un presidente electo y poder decirle basta a este gobierno de Cambiemos, y ojalá sea un basta por mucho tiempo para que no se vuelva a repetir en la Argentina un gobierno tan desastroso para el pueblo como fue este gobierno de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, de Martiniano Molina, de Grindetti, de todo Cambiemos hacia el pueblo argentino. Lo hemos padecido todos, de alguna forma hemos sufrido las consecuencias de estos 4 años de desastre que deja Cambiemos. Vamos a la tanda y enseguida volvemos y arrancamos ya la entrevista con nuestro invitado de hoy. Seguimos con Alternativa Solidaria y ahora nos acompaña Juan Rosito, secretario general del Sindicato de Empleados del PAMI.
Así, ¿Qué tal? ¿y la sigla cuál es? SUTEPA, Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del PAMI. Bueno, te invitamos, Juan. Primero te agradezco el tiempo de haber venido hasta acá, hasta el canal, para poder charlar con nosotros. Te invitamos para hablar de la situación del PAMI, ¿no? La situación de los abuelos, de los jubilados, de todos los afiliados que tienen el PAMI, que vienen sufriendo las consecuencias de la gestión de Cambiemos estos últimos 4 años. Más allá de que nunca fue excelente la gestión, pero estos 4 años, la decadencia que tuvo en gestión toda la función pública de Argentina con el gobierno del macrismo, en el PAMI y en los abuelos ha repercutido muchísimo. Calculo que en los trabajadores, y ustedes viven eso continuamente, cuando viene el jubilado y les cuenta de que no puede comprar los remedios, de que no le alcanza la plata. Hoy veía un video que me mandaste vos, que nosotros lo vamos a pasar al aire, que tiene que ver con los bolsones de mercadería, ¿no? Que se le entregaban a los abuelos antes, a cómo fue disminuyendo la cantidad de mercadería para llegar al 3-4 productos que se le entregan hoy, cuando vivimos en una Argentina que declara la emergencia alimentaria. Bueno, habla de una de las tantas irracionalidades de esta gestión, con respecto específicamente al PAMI hablando, ¿no? Y los bolsones de comida, eso se creó en la época de Matilde Menéndez, cuando se entendía que en esos momentos también de crisis en el país, que fueron casi todos los años que yo tengo memoria de la crisis en el país con todos los gobiernos, pero en ese momento se crea esa área y se asiste con los bolsones de comida, que en ese momento tenían una cantidad de 20 productos en la cual hasta se incorporaba carne, pollo, o sea, lo que era la cadena alimentaria tenía que estar bien constituida. Bueno, a partir de ahí en adelante la gestión, fueron diferentes gestiones, pero con el macrismo específicamente, desde el 2015, se fueron suprimiendo cantidad de alimentos de los bolsones, hasta llegar hoy, en 3 años y medio de gestión, en la cual de 20 productos que tenía el bolsón, quedaron solo 4 o 5, y son harinas, sal, harinas. O sea, el 20% quedó solamente de un bolsón de comida que obviamente era una ayuda asistencial. Sí, si era ayuda en aquel momento, imaginémonos hoy al valor que tiene una jubilación cuando uno lo compara con una canasta de alimentos, ¿no? A esto vamos a sumarle un valor agregado con respecto a esto de los bolsones, algo que nosotros como sindicato detectamos y pudimos abortar, porque en realidad había un proyecto con respecto a los bolsones de hacer una compra masiva en un hipermercado X, y desde la centralización de ese hipermercado, distribuir los bolsones en todo el país. Algo absolutamente irracional. Un terrible negocio para el supermercado. A ver, primero para el supermercado y después para quien iba a poner la logística. Claro. Porque, a ver, y los para camiones del ejército, los camiones del ejército no iban a llevar la mercadería. Alguna logística privada se encarga. Digo, algo irracional. Imagínate vos, entrar al Chaco, a la provincia del Chaco, en esos lugares intransitados, es imposible. Ahora, está pensado para que cada UGL del país, que son 37 a través de sus asistentes sociales, hicieran entrega de los bolsones en cada lugar. Digamos, se gira la partida presupuestaria. Ahora no, de acá algún cráneo de estos que los hay muchos, querían centralizar la compra y hacer una logística de acá absolutamente imposible. Siempre hablamos de buenos negocios los muchachos, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que, hablábamos antes de empezar, el PAMI está intervenido desde la dictadura militar. Y el PAMI fue creado el 13 de mayo de 1971, con la gestión de Manrique en ese momento, ¿no? En el 76, después del golpe militar. El golpe militar se interviene en todos los organismos, estatales y no estatales, descentralizados. Porque desde aquel momento hasta acá está intervenido, solamente aclaremos, con un lapso en el medio de 1 año y medio, más o menos. Aclaremos que el PAMI es un ente autárquico, público, no estatal. El Estado no tiene nada que hacer en el PAMI. El PAMI se mantiene con los recursos de los trabajadores activos y de los jubilados, y en su momento parte del empresario. Obviamente, cualquier trabajador que trabaja en el Estado a nivel nacional o en forma privada hace los aportes al PAMI. El PAMI tendría que recibir ese dinero que sería de su presupuesto. De todos los trabajadores activos y los trabajadores jubilados, que también son trabajadores, de tu recibo de sueldo a través de la ley 19.032 viene el descuento del tanto por ciento. Claro, aclaro de lo público nacional porque el municipal o el provincial
no aporta al ANSES sino al IPS, Tal cual. porque no tiene PAMI cuando se jubila, si no tiene IOMA, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. Excepto los municipales, claro, como vos lo planteás. Después, los demás jubilados privados y claro, no privados terminan todos teniendo terminan PAMI. todos siendo del PAMI. Que hoy tenemos casi 5 millones de jubilados, ¿no? En todo el país. Y hablábamos el otro día, te escuchaba en un programa comentar esto de principalmente la cuestión del interior, ¿no? Que se cierran delegaciones de PAMI. Bueno, ese es uno de los serios problemas que estamos teniendo con el achique de la obra social. Hablamos de achique en cuanto a prestaciones, en cuanto a personal y en cuanto a la estructura específica que el PAMI tiene para la atención de los jubilados, las bocas de expendio. Algunas Que agencias... que es el lugar donde el jubilado tiene que acercarse a hacer los trámites. A generar su trámite, ya sea o por una prestación médica, por una cuestión administrativa o por alguna cuestión social. Claro. Porque el PAMI no solamente trabaja en lo médico, médico, de salud, sino también no en lo es solamente social. una cuestión de salud. Vivienda, geriatría, turismo, subsidios. La cuestión, los sepelios a veces tiene que Bueno, no, hoy te cuento que esa es otra de las cosas que el PAMI ha perdido. El PAMI no lo tiene más. El PAMI no, y esto estamos hablando del año 2000, antes del año 2000, exactamente no recuerdo el año, pero antes del año 2000, que me parece que fue en la, no estoy muy seguro, pero fue en la gestión de la Alianza. Se le quita al PAMI ese recurso del pago de sepelio, que el PAMI cubría un 100% del claro. sepelio. Bueno, eso se pasó al ANSES, lo maneja hoy el ANSES. Pero te paga nada más que un 20% del sepelio. Si hoy un servicio de alguien que fallece son 25.000, pero el ANSES te devuelve 6.000 pesos, 7.000 pesos. O sea que no solamente se entierra el que se murió, sino que también se entierra la familia generalmente. Te interrumpí con este tema. Hablábamos de la UGL, las delegaciones que cerraban y vos, bueno, hablábamos de los tipos de trámites que los jubilados se acercan. ¿Cómo es eso que se cierran delegaciones, que se cierran bocas de atención al jubilado? Sí, hemos tenido algunas particulares, digamos, inconvenientes, algunos particulares inconvenientes con respecto a algunas provincias, como fue esto en la provincia de Neuquén, que había 2 UGLs a una distancia de 10 kilómetros y una de ellas, diferentes provincias, había que cruzar un puente, claro, Río Negro y Neuquén. Cerraron una y todo pasó a esta provincia. Ahora, digamos, dejamos Río Negro, cerramos Neuquén, la gente de Neuquén tenía que ir a Río Negro. Digo, en vez de hacer 10 kilómetros, tienen que hacer 30 sí. O 35. Bueno, estas cosas locas han pasado, pero también pasa por falta de personal, porque te voy a contar algo. Nosotros éramos compañeros de planta 14.000, hoy somos 12.000 de planta y 900 contratados, trabajo en negro. El PAMI tiene compañeros de trabajo en negro. Cuando se desgarran las vestiduras para hablar del blanqueo de lo laboral, digo, estas cosas raras que están pasando y que no se pueden arreglar porque hoy hay una modalidad que todos los trabajadores que ingresan a laborar entran trabajando con un contrato. Ni siquiera es un contrato, porque tienen que hacerse monotributistas. O sea que son prestadores. Bueno, estas modalidades se están implementando en muchos organismos y el PAMI hoy tiene 900 compañeros en estas condiciones. Digo, por estas cosas que pasan, compañeros que se han jubilado, compañeros que salieron con un retiro voluntario, como lo planteamos la otra vez, y que no ingresan a trabajar mayor cantidad de compañeros. No son reemplazados. Estas áreas quedan descubiertas. Entonces, que descubiertas se cierran. No solamente que vos tenés 12.000 personas para atender a los 5 millones de jubilados, sino que el área geográfica, la geografía argentina es amplia. Es terrible. Entonces, digamos, vos tenés jubilado en Ushuaia y tenés jubilado en La Quiaca. En algunos casos los jubilados llegan a hacer hasta 60 kilómetros para ir a buscar la prestación. Obviamente, quien transcurre para hacer 60 kilómetros, transita 60 kilómetros, para llega al lugar y no encontró la prestación, porque generalmente no la va a encontrar, no vuelve nunca más. ¿Cómo vuelve a hacer 60 kilómetros ese abuelo? Y estas son las cosas que nos están pasando en el interior del país. La verdad que la situación del PAMI es desesperante, ¿eh? Sí. Es desesperante. Puedo asegurarte que es desesperante. Yo 30 años tengo de trabajo en el instituto. La mayor actividad en mi vida fue en la emergencia. Fui chofer de ambulancia durante 20 años. Después me dediqué al sindicalismo, pero durante 20 años he trabajado arriba de la ambulancia y nunca vi una degradación, nunca he visto un abandono, nunca he visto un genocidio tan importante como el que ha pasado en esta última gestión. El PAMI está absolutamente diezmado, o sea, está desequilibrado en sus cuentas, no cierra absolutamente nada, no hay prestaciones, directamente no hay prestaciones. La carrera administrativa de los empleados está quebrada,
porque los cargos políticos ocupan los lugares de los compañeros históricos, Claro. y no podemos hacer nada contra eso, porque son cargos políticos que los pone el Ejecutivo. Sí, pero además el hecho de la intervención de por sí, mantener la intervención, también imposibilita de que los jubilados mismos o ustedes, que son los que conocen el funcionamiento del PAMI como trabajadores del mismo, puedan participar en la toma de decisiones, en qué se gasta el presupuesto, No tenemos. en quién se encarga de auditar a los prestadores. No tenemos. O sea, mirá, abriste un debate. El PAMI tuvo siempre un cuerpo de auditoría, que es de los mismos trabajadores del PAMI. Sí, como los cualquier médicos, obra social. En caso de las prestaciones médicas, los médicos, si no están las asistentes sociales. Pero quiero decirte con respecto a esto de las auditorías. Antes las auditorías las hacía el personal del instituto, que garantizaba que la prestación se cumpliera en tiempo y en forma. Bueno, hoy la auditoría la hacen los propios prestadores. O sea, hemos disuelto... Como los propios prestadores. Claro, hoy un prestador si puede decir, a ver, hizo una tomografía, porque puede decir que hizo 3. ¿Y quién sabe si la hizo o no la hizo? Nadie controla si lo que está facturando es real o no. Nadie controla eso. Se controla el propio auditor, el propio prestador. Entonces, Eso es una locura, porque No. de esa manera obviamente nunca va a alcanzar la plata. bueno, de hecho, No, digamos, el presupuesto no va a alcanzar nunca, porque mirá, tenemos la guardia propia. vos pusiste, perdona, ¿no? Sí. Yo quiero un poquito más allá de lo que vos dijiste. Vos dijiste, hace una tomografía y factura 3. Pero también puede tener la posibilidad de que no haga ninguna, que rechace al jubilado diciéndole, bueno, tenés turno dentro de 3 meses o 4 meses. Te digo, tengo el te caso... factura realmente 3. Y el jubilado, por no esperar 2 o 3 meses, si tiene la posibilidad, termina haciéndola. Podría pasar, obviamente, acá puede pasar cualquier cosa. Claro, no hay un control. Hay una anarquía y una desidia absoluta en cuanto a la gestión. Digo, cualquiera puede decir y hacer lo que quiere. Ahora digo, nosotros tenemos un caso, yo tengo un caso puntual de una abuela de 93 años. Le mandaron una tomografía, le dieron para el mes de diciembre turno. Tenés el ejemplo que Entonces, estaba a ver, dando. decime, 93 años la tomografía para dentro de 3 meses. Digamos, es irracional, no es humano ni solidario. humano, claro. Entonces, bueno, estas son las cosas que están pasando. Tengo las pruebas de lo que digo. Que venga alguien a preguntarme, yo le demuestro lo que está pasando. Y las autoridades del PAMI, las autoridades que hoy están nombradas por el macrismo, que están a cargo de la intervención del PAMI, ¿qué dicen ante esto cuando ustedes les llevan y les reclaman? ¿O les permiten a ustedes, los escuchan cuando hacen ese tipo de reclamo? Y bueno, esto, a ver, yo soy pragmático, ¿no? Soy pragmático en cuanto a mis definiciones ideológicas. El general Perón decía que la única verdad es la realidad. Bueno, la realidad es lo que le está pasando a los viejos. Y que no la cambian. Y no la cambian. Entonces digo, yo puedo hablar con un funcionario y me puede decir lo que él quiera. Ahora, yo voy a las clínicas y veo que los abuelos están sentados 4 horas para conseguir algo y no le dan turno, se los cambian, se los modifican. Digamos, de 120 pañales que recibía un abuelo, que obviamente Mensual. está postrado, sí, Sí. se lo bajaron a 90. ¿Qué le decimos al abuelo? Haga menos caca, abuelo, porque no tiene tanto pañales. ¿O qué decimos con las bolsas de colostomía que no se entregan? ¿O qué decimos con los medicamentos que ese amigo Carlo Regazzoni había en un momento ilustrado que había conseguido con la industria farmacéutica un 5% de descuento en la medicación y lo tiraron con todas las pompas a los medios cuando a los 15 días había aumentado el 40%? Sí, en lo que va del año, el promedio de los remedios subieron el 85%. Bueno, a ver. Ayer los números que se dieron sobre desocupación, sobre inflación y demás, te marcan que los medicamentos promedio subieron 85%, cuando todos sabemos que los jubilados, por una cuestión lógica, son los que más remedios usan y Los que menos ganan, con Claro. 12.500 pesos de jubilación, el abuelo no puede comprar remedio. Está bajo la línea de Y indigencia. vuelvo de nuevo al tema de la intervención. Cuando estuvo como interventor Regazzoni, muy suelto del cuerpo, dijo que nosotros teníamos una receta que era la 337. Era una receta que, de acuerdo al estado social o la composición de la familia, era medicamento gratis para el abuelo el 100%. Bueno, en un momento cortaron eso, el 100% lo cortaron, porque Regazzoni dijo que había detectado que había abuelos que tenían barcos y auto. Digo, a ver, ese tipo se fumó algo. Claro, digo, a mí me parece absolutamente Bueno, irracional. tenemos un gobierno que suspendió el pago y la atención a los discapacitados
porque quería auditar a ver quién realmente lo necesitaba. Claro, ¿quién era? Claro. Pero mientras tanto le suspendió a todos, ¿no? Mientras tanto metemos a todos en la bolsa, hacemos un desequilibrio económico en cuanto a la economía de cada abuelo, porque el abuelo tiene que poner más plata en medicamentos y no comprar el pan o no comprar la comida, o no pagar la luz, qué sé yo. Digo, pero con 12.500 pesos de jubilación y vos le cortás los servicios sociales, digo, muchachos, los condenaron a morir. Están condenados a morir. Vamos a una tanda. Dale. Vamos a una tanda y enseguida regresamos y seguimos con Juan Rosito que nos visita hoy. Estamos charlando sobre el funcionamiento del PAMI, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Empleados del PAMI. Vamos a la tanda y enseguida volvemos con la Alternativa Solidaria. Buenísimo. Seguimos con la Alternativa Solidaria y seguimos con Juan Rosito que nos acompaña hoy hablando del PAMI, la obra social de los jubilados a nivel nacional, una obra social que en los últimos años ha sufrido la consecuencia, como todo el país, de la desastrosa gestión de Cambiemos. Juan, ahora quiero que nos cuente un poco cómo funciona el tema de las emergencias en el PAMI, ¿no? También tuvo un deterioro. ¿Cómo es la cuestión de emergencias con PAMI? Bueno, el PAMI tiene efectores propios. Dentro de los efectores propios tiene la guardia de emergencia, que funciona en capital. Contémosle a la gente, ¿qué es efectores propios? Efectores propios son los servicios propios del PAMI, que no son terciarizados. Como por ejemplo la guardia propia de las ambulancias, el PAMI, los hospitales que están en Rosario, el PAMI 1 y el PAMI 2, que son 250 camas propias, que hoy están cerrados. Después si querés te cuento por qué. Eso me interesa. Bueno, la guardia Uno propia, en Mar del Plata se inauguró, ¿no? También. Sí, ese es el de Mar del Plata. Que fue el lío porque se llevaron todo y vaciaron el hospital de Esteban Echeverría para abrir inaugurar el de Mar del Plata. Sí, que ese es era un hospital privado y el PAMI lo recuperó. Y hoy lo tenemos como otro efector propio. Bueno, con respecto a la guardia, tenemos 1.300 compañeros, entre choferes y médicos, que hoy esa cantidad está reducida. ¿En todo el país 1.300? No, la guardia propia funciona en Capital Federal y conurbano. Área metropolitana. Área metropolitana, eso sería la guardia. Porque después tenemos en el interior del país terciarizadas, Claro. ambulancias terciarizadas que imagínate cómo debe funcionar. Y yo le preguntaría a los sin jubilados. auditoría, ¿no? Sin auditoría. Pero bueno, acá la guardia propia en su momento fue por excelencia. Teníamos ambulancias
4 ambulancias o 5 por cada base, distribuidas en... Las bases son diferentes puntos estratégicos, tanto de capital como de conurbano. Bueno, todo eso tiende a ir... La zona sur está en Escalada, ¿no? Claro, en zona sur tenés una en Avellaneda, una en Escalada, una en Lomas, y tenemos otra en Quilmes. Digamos, eso sería lo que... Sí, la zona sur que llega hasta Presidente Perón, de Avellaneda a Presidente Perón. Y al costado, hacia la izquierda, Solano, y ahí hasta Cuartel Noveno. Bueno, esa es la zona sur. Bueno, como la zona sur, te cuento que es el norte, te cuento que es el oeste. Bueno, eso hoy se va perdiendo. Porque los choferes que se van jubilando no ingresan. Los médicos que se van por estar mal pagos, porque hoy la guardia médica se van a una actividad privada, se van a un hospital que ganan el doble. Claro. No tenemos médicos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Paralizando los móviles propios. Y seguramente las ambulancias deben tener menos presupuesto de combustible también, de mantenimiento. Sí, pero la idea y acá el objetivo, y a lo que está apuntando esta gestión, o por lo menos lo que apuntó, fue hacer, antes teníamos una capacidad de un 80% de móviles propios, 20 contratados, porque la ley permite que pueda ser mixto, siempre y cuando vos con tu servicio propio no alcances los objetivos. Si por algún motivo salían urgencias y no daban abasto la cantidad, se podía contratar. Hoy la pirámide se invirtió. Hoy tenemos 80% privado, 20% propio, todo destruido. Entonces, bueno, está atentando contra el servicio propio. Sí, privatizaron el servicio de emergencia. Y en realidad no lo van a poder privatizar porque la ley se los impide. Pero con un 80-20 funciona terciarizado. Ahora, mi pregunta es, tenemos pruebas que las ambulancias terciarizadas que llegan a los domicilios van con médicos que no tienen recetarios del PAMI. O sea, si tienen que efectuar una receta, no la pueden. Después tratan de adquirir el móvil de PAMI, hacerle la receta al abuelo que el otro no le hizo porque no tiene. Y tenemos en algunos casos... ¿Quién audita que son médicos los que van a las ambulancias privadas? El tema es que no tenemos auditoría sobre eso. Eso lo hace la gestión. No sabemos, o la empresa privada. Es una función de la empresa. Ahora, ¿quién audita la empresa privada? Claro, bueno, porque vos tenés una emergencia, vos llamás a la ambulancia, vos te llegan a tu casa, te vienen con el guardapolvo y demás... Mirá, la lógica confía de que es un médico. Yo le pediría a la audiencia que manden mail o que te manden mail al programa para decirte cuando llega un móvil que dice PAMI o llega un móvil que dice emergencia, que puede ser una empresa privada, cómo los atiende uno y cómo los atiende el otro. ¿Con qué calidad atiende? Porque acá no es una cantidad de auxilio, es en cuanto a la cantidad y la calidad del auxilio. Obviamente, porque estamos hablando de la vida de la persona. Que no sabe nada o que no le interesa, porque para ellos es un negocio. Pasan las cosas que no te puede recetar un medicamento. Vos necesitas urgente un medicamento y no te lo pueden recetar porque no tienen receta. No. ¿Y cuántos auxilios se pasan que no se hacen? Porque eso también es otra auditoría propia de la empresa. Yo te digo que hice 50 auxilios y hice 40. ¿Y quién controla si el otro día se hicieron o no? Claro. Sí, estamos lo mismo que hablábamos antes con el tema de la tomografía, el ejemplo de la tomografía. ¿No? Te facturan 3 y hacen una. Mirá, lo hemos denunciado, ¿no? A veces digo, la justicia, qué lenta, que vienen burros caminando. Para algunos casos. Vienen burros caminando. Bueno, lo hemos denunciado, permanentemente denunciamos estos casos, pero con denuncia de los jubilados. El maltrato que tienen los viejos en las clínicas. Sí. Entonces vos decís, che, ¿qué pasa? A ver, ¿cuándo vamos a poner los pantalones largos para hacer que la obra social funcione para lo que fue creada? Atender a los jubilados. No tiene otro objetivo. Mira, yo cuento esto al aire. No voy a dar nombre, ¿no? Pero a Juan yo hace 20 días, un mes, me comuniqué en forma privada porque un amigo que tiene un inconveniente de salud, la mujer, necesitaba el tratamiento oncológico y tiene PAMI, fue a la clínica, no la atendieron, no la atendían, la derivaban para dentro de varios meses, cuando era cuestión de urgencia, estamos hablando de un tema oncológico. Me comuniqué con él me dijo, mirá, es así, que vaya hasta al lado, que se presente la urgencia y demás, pero las clínicas no tienen auditoría, no hay manera de hacer. La única manera que se consiguió fue presionando a la clínica diciendo que iban a salir por los medios a denunciar a la clínica por abandono de persona y a partir de ese momento en 24 horas le solucionaron el problema y lo atendieron, le consiguieron todo y hoy está bajo el tratamiento. Yo le digo a los abuelos, a ver, estamos hablando de una clínica que está ubicada en Almirante Brown. Cuando ustedes van a buscar la prestación, estamos hablando de cuestiones de emergencia, cuestiones de que peligra la vida, y no tienen respuesta, vayan a la comisaría, hagan la denuncia y de ahí metan un recurso de amparo. El recurso de amparo que intervenga la justicia. Eso fue lo que él hizo
y que vos que lo asesoraste, Lo asesoraste. hizo eso y con la presión de que lo íbamos a sacar nosotros los medios y todo lo demás, a la clínica, a escracharla y bueno, en 24 horas... Se empezó a resolver Sí, el tema. por lo menos la están atendiendo hoy en día. Bueno, esto pasa, pero no debería de ser Claro. así. Porque, a ver, Porque este abuelo tiene que porque tiene un buscar un conocido. abogado, Y tiene el que que ir no hasta la tiene un comisaría. conocido no sabe cómo Claro, manejarse. claro. Digo, esto tiene que ser ley, es para todos igual la Sí, atención. pero aparte el jubilado tiene que ir a la comisaría a hacer la denuncia, conseguir un abogado para hacer un recurso. No, de si no amparo. tiene un familiar que lo ayude, olvidate, está condenado, pobre viejo. Está condenado. Ustedes tienen como gremio, ¿no? Dentro del PAMI tienen elecciones ahora antes de fin de año. Bueno, nuestro sindicato, nosotros a través del estatuto, cada 4 años vamos a una elección de comisión directiva. Bueno, se vence nuestro mandato ahora en el mes de noviembre y vamos a elecciones y obviamente los compañeros que consideren que pueden ser opositores y que acá nosotros tenemos libertad sindical y democracia sindical. Vamos a tener una elección. Si hay alguna lista opositora, competiremos con los compañeros y obviamente el que gana conduce, el que pierde acompaña, decía General Perón. En estos 4 años de Cambiemos se vivieron en lo sindical, en lo gremial, en lo laboral, varias cosas que la situación, la emergencia económica, el desastre que hizo con la pobreza, con la desocupación del gobierno, como que pasaron por abajo, pero los que estamos en el ambiente nos enterábamos y ustedes lo vivían. Hubo muchas intervenciones a gremios durante esta gestión de Cambiemos. ¿Hubo muchas intervenciones? Mirá, yo no sé, no tengo el dato de muchas, sí sé que hubo. De hecho, Hoy estamos viviendo lo que está pasando en Huocra, en Ensenada, en los claro, últimos días. bueno. Y recordemos que estamos hablando de un gremio intervenido. hay compañeros detenidos. SOEM en la provincia de Buenos Aires también está intervenido. Bueno, yo creo que cada compañero tendrá que hacerse responsable Sí, no hablo del dirigente que en algunos Ahora, casos está detenido, intervenir, pero claro, la intervención la terminan haciendo a la organización. Sí, a la organización y termina siendo eterna, Claro. ¿no? En algunos casos, y un gran negocio para el interventor y los asesores que llevan. Bueno, hemos recibido, de hecho, a veces se reciben ese tipo de mensajes, ¿no? Como que, bueno, cuando uno avanza sobre determinados temas, siempre está el fantasma de la intervención. Obviamente, digamos, para que haya una intervención tiene que haber un motivo. Cuando uno hace las cosas bien y de Sí, cara a la digamos que gente... sí, pero digamos que este gobierno, Sí, sí. los motivos mucho no. No, está bien, se ha caracterizado por avanzar sobre esos temas e generar miedo e incertidumbre en los mismos compañeros, porque no en la conducción. Vos le generás incertidumbre al compañero Claro, que está que no afiliado sabe al qué es lo que va a sindicato. pasar. Y esa es la intención, ¿no? Generar incertidumbre a los afiliados a los sindicatos. Digo, a los compañeros hay que transmitirle que no tengan miedo, hay que transmitirle y garantizarle seguridad. Los sindicatos, el movimiento obrero en la Argentina está firme y está más consolidado que nunca. Porque todo esto apuntaba, bueno, un ejemplo claro, ¿no? Si uno quiere, como la figura sindicalista más destacada de la Argentina, Moyano, es lo que pasó con el juez Carzoglio, que denunció públicamente que enviados de la CIDE vinieron, trajeron por escrito ya lo que tenía que firmar, cómo detener a Hugo Moyano y a Pablo Moyano. Digo, esa persecución al sindicalismo, este gobierno la hizo durante los 4 años, pero apuntando a algo concreto, a llevar adelante una reforma laboral. Claro, el debilitamiento del movimiento obrero arrancó por ese lado, pero no van a encontrar. Sí, aparte hoy me parece que ya están en retirada. Lo de la reforma laboral como que quedó atrás. Pero ¿crees que el año que viene, con otro gobierno, ya con las cosas quizás un poco más tranquilas? Obviamente todo el desastre que hizo este gobierno va a llevar un tiempo solucionarlo, pero ¿vos no crees que algunos polos de poder, ¿no? Polos de poder, y no hablo de algún partido político puntual, pero polos de poder, quieran volver a instalar la reforma laboral el año que viene como una de las posibles soluciones a la situación que va a dejar este gobierno en la Argentina? Mirá, yo creo que la clase dominante no duerme nunca. La clase dominante en este país no descansa pensando cómo puede hacer para que los pobres sigan siendo pobres, ¿no? Eso está escrito. Porque así. uno lo escucha a Milei, a Esper, a un montón de economistas que critican a este gobierno, pero por otro lado tiene una ideología hiperliberal. Te siguen planteando la reforma laboral como algo necesario. Como que el problema somos los trabajadores, ¿no? Y no
el Estado con sus funcionarios corruptos y obviamente empresarios que hacen que los funcionarios sean corruptos, porque para que haya un corrupto tiene que haber alguien que los corrompa. Entonces digo, bueno, los trabajadores somos el hilo más delgado de esta cadena y no somos los responsables de una economía desastrosa y de un endeudamiento del país como se viene llevando y sosteniendo hasta este momento. Digo, los trabajadores somos la máquina productiva de un país y para que esa máquina funcione tiene que haber un Estado que genere, regule y haga que la máquina funcione cada día mejor, para que cada día haya más trabajo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Los que pensamos que el Estado tiene que regular. Tal cual, el Estado y los que te dicen, no, el Estado no tiene que regular nada, tiene que ser todo libre, ¿no? Bueno, Perón decía, si el Estado no interviene, intervienen los mercados. Exacto. Y de hecho los mercados no están del lado de los más pobres. Pero es clarísimo. A ver, los que estamos en la dirigencia gremial comprendemos que la doctrina del peronismo es la única que tenemos que hacer funcionar, porque fue la única doctrina que dio los derechos a los trabajadores. Si obviamente que también fueron trabajadores y lo son. Sí. Digo, si nos apartamos de eso, nos apartamos del derecho laboral. Todos los derechos que tenemos los trabajadores los dejó el general Perón. Le guste a quien le guste. Bueno, yo siempre le digo, no a los que no son peronistas, pero bueno, vale que no sean peronistas porque la ideología de cada uno hay que respetarla. Que devuelvan el aguinaldo, claro, que devuelvan las horas extras, que devuelvan las vacaciones. Que se hagan monotributistas. Que se hagan monotributistas, exactamente. No, el monotributista no tiene nada de eso. Entonces nos convertimos todo en lo que ellos Después quieran. Te vas a laburar para Rodríguez Larreta, claro, y terminas laburando monotributista para alguno de los funcionarios. Bueno, esto es lo bueno que tiene el movimiento obrero, que tienen los sindicalistas, ¿no? Que entendemos lo que es la doctrina del peronismo y vamos a fortalecernos cada vez más para defender el derecho de los trabajadores. Porque ellos también parte del periodismo, parte del periodismo que hoy es crítico y le pega en el piso a Macri, que lo defendió durante muchos años y fue cómplice porque tapó la realidad para que Cambiemos haga el desastre que hizo. Hoy muchos hoy le pegan a Macri, pero le siguen pegando al sindicalismo, ¿no? Y al movimiento obrero en general, porque en el fondo siguen planteando la reforma laboral, claro, como necesaria, ¿no? Sí, yo insisto, ¿no? La clase dominante no va a descansar hasta lograr esos objetivos. Que te voy a decir algo, no te olvides que este gobierno llevó el Ministerio de Trabajo a una secretaría. Lo que el general Perón en el 45 de secretaría lo convirtió en ministerio, este gobierno lo revirtió. Digamos, estamos en serios problemas. Sí, lo mismo que la salud. Lo mismo que estamos en serios problemas. Si no comprendemos las cosas que han pasado en estos últimos 3 años, es que todavía no hemos despertado de la siesta. Acá hay que volver a recuperar el Ministerio de Trabajo, acá hay que recuperar la identidad, acá hay que recuperar el derecho laboral y terminar con esto de los contratos. Acá el laburo en negro se tiene que tener como monotributista para entrar a trabajar. Digamos, acá hay un derecho laboral y una ley de contrato de trabajo que es la 23.551 que no se respeta. Hace 1 año y medio, 2 años y medio, me habla un comerciante que estaba pasando la misma crisis que todos, ¿no? Ya la cuestión del tarifazo, ya estaban bajando las ventas, todo lo demás, que le había caído el Ministerio de Trabajo y le había hecho un acta porque tenía un empleado en negro. Y el que le vino del Ministerio de Trabajo era un monotributista. O sea, él estaba trabajando en negro. Estaba trabajando en negro para el Ministerio de Trabajo y le vino a hacer un acta al comerciante. Es las ironías de esto. Claro, el que fue en representación del Ministerio de Trabajo a hacerle por la infracción, estaba siendo empleado en negro del Ministerio de Trabajo. Lamentablemente, el último accidente que sufrieron estos 2 chicos en Capital Federal, digo, algo atroz, de un inconsciente al volante, un tarado mental, pero vos fijate cuál es la realidad de nuestra juventud. Sí. Entran a trabajar en esas condiciones cuando ellos están ahí para hacer cumplir una ley de tránsito. Para que cumplan la ley. Sí. Que alguien cumpla la ley. Sea. Ahora, quien los contrata, ellos no cumplieron la ley. Los contratos. Los pusieron en negro, digamos, estamos todos locos. Hablábamos de las ambulancias. Yo no sé el resto de los municipios. Yo te hablo de Lanús. Ayer me vinieron a hablar gente que está contratada como monotributista y manejan las ambulancias del SAME, de Lanús, del municipio. Y son monotributistas, contratados monotributistas, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin nada, manejando la ambulancia del SAME del municipio de Lanús. Que en cualquier momento tienen un accidente, ellos mismos pueden sufrir un accidente ellos o atropellar a alguien. La RT no funcionaría. No tienen nada, pero además de lo personal,
Supongamos que yo le planteaba, ¿y qué pasa si ustedes atropellan a alguien? ¿No? Porque es una camioneta del SAME de la municipalidad. Debería tener un seguro que cubra eso, pero de cualquier manera Son empleados en negro. Exactamente. Ellos no tienen RT que puedan... tendrán algún seguro de cobertura seguramente, pero no significa que sea la cobertura que merece el derecho laboral que le corresponde a cada trabajador. Me planteé eso, no, somos todos monotributistas. Bueno, se ha aplicado hay una transformación en cuanto al derecho laboral, que se empezó a aplicar ya desde hace varios años y que obviamente nosotros como dirigentes gremiales no estamos de acuerdo con el asistencialismo, no estamos de acuerdo con los planes, no estamos de acuerdo con los cooperativistas. Digo, no con los compañeros que trabajan, con la forma. Es la única asistencia que tienen. Y hay que respetarlo, pero no estamos de acuerdo con que eso funcione así. Tiene que funcionar mientras no haya otra cosa. Eso sí lo vamos a contener. Ahora, lo que digo, al Estado Nacional, al gobierno que venga... Muchachos, empecemos a abrir fábricas, bajemos los impuestos, generemos para que el que tiene plata venga a invertir, empecemos a generar producción. Entonces a partir de ahí le damos laburo genuino a la gente, tiene su obra social, algo que está pasando. Si somos todos monotributistas en un tiempo, ¿no? ¿Quién va a hacer el aporte a las obras sociales y quién va a hacer el aporte a la jubilación? La pirámide se va a invertir y no vamos a terminar jubilándolo a nadie. En estos días el número de desocupación se conoció 10,6. Pero ese 10,6 varió en 4 años porque antes vos tenías una cantidad de monotributistas que era aproximadamente entre el 10 y el 15% de los trabajadores en blanco. Hoy están hablando entre el 35 y el 40% de los trabajadores en blanco son monotributistas. Bueno, está invertida la pirámide. Entonces, cuando te dicen el 10,6 de desocupación, sí, está bien, pero dentro de eso te están contando de entre los que trabajan a los monotributistas. Y después te dicen, bueno, tenés casi el 36% de trabajadores en negro. No, no tenés 36. Tenés 36 más todos esos que están como monotributistas porque los están haciendo trabajar en negro. Y a todo esto agregarle la expectativa de vida. Hoy los seres humanos vivimos unos cuantos años más, ya sea por el avance tecnológico, por los medicamentos, por lo que sea. Digo, bueno, ¿pero en qué condiciones y en qué calidad? Digamos, si vivimos más años... vamos a tener una expectativa de vida que hay que sostenerla. ¿Quién la va a sostener si cada vez tenemos menos trabajadores que aporten para que eso... Y la prestación de las obras sociales cada vez son más malas. Entonces, hay un debate para el futuro. Vamos a una tanda y enseguida regresamos con Alternativa Solidaria. Seguimos con el último bloque de Alternativa Solidaria. Mi nombre es Beto Martínez y hoy me acompaña Juan Rosito, del Sindicato de Empleados del PAMI. Y Juan, en el bloque anterior, en el primero, no recuerdo en cuál, hiciste mención de los hospitales propios del PAMI.
¿no? Sí, sí. Y dijiste que en Rosario hay 2 que no están funcionando, ¿puede ser? ¿Entendí bien? Rosario tiene el PAMI 1 y PAMI 2, que son hospitales propios, efectores propios, con una capacidad de 250 camas. Cuando asumió esta gestión, la intervención, empezaron con ya veníamos con una decadencia de abandono en los hospitales, ¿no? Con el gobierno anterior. No le vamos a decir que eso fue causal de este gobierno, pero sí este gobierno profundizó ese abandono en cuanto a decir que se estaban haciendo reformas y todavía siguen haciendo las reformas y nunca se habilitaron las 4 años de reforma. Ah, entonces nunca se habilitaron. cerrado. Es más, te digo, en el hospital propio teníamos equipos de diálisis. O sea, nosotros atendíamos pacientes que se dializaban. Bueno, como está en reformas, esas máquinas quedaron paradas y se terciarizó la diálisis. Digo, es una aberración. Aparte, ya de por sí, ese tipo de máquinas vienen con un X cantidad de tiempo de garantía. Pero vos el día que... de mañana, cuando se quieran utilizar, no se van a poder utilizar. Incluso los enfermeros que estaban en esa área. Legalmente, hasta no sé si no hay una cuestión legal, una responsabilidad penal. Sí, bueno, pero viste lo que yo te decía, la justicia, qué lenta que es. Sí. Qué lenta que es. Y no interviene, mirá que se hacen denuncias permanentes. Ahora, digo. Qué falta de solidaridad, es decir, la máquina de diálisis es algo que un ser humano pasa por una situación aterradora si te toca esa enfermedad, cuando tendría que estar por excelencia de primera, ¿viste? Y esos enfermeros que funcionaban en esa área fueron trasladados compulsivamente a diferentes lugares donde no cumplen la función, porque realmente... Bueno, estas son las cosas locas que han pasado en el instituto en estos años. Digo, nosotros permanentemente estamos detrás de las cosas, los detalles de esto y denunciándolo, pero no tenemos respuesta de la justicia para hacerle cumplir a los funcionarios como corresponde la ley, ¿viste? Pero bueno, son estas cosas que tiene nuestro país. Los trabajadores de PAMI, digamos, le cuentan a ustedes que... porque pasa en todo, principalmente en la función pública, ¿no? Que cuando alguien no tiene respuesta o no consigue lo que necesita, más en un caso de urgencia, en cuestiones de salud, que siempre son cuestiones, digamos, dolorosas, que van a la SUGEL o a la delegación, ¿cómo es el trato con ustedes, con los trabajadores de los abuelos? ¿Los entienden que ustedes son trabajadores y no pueden hacer más de lo que hacen? ¿O terminan a veces enojándose con ustedes? Vos imaginate que depende de la situación del abuelo, ¿no? Algunos abuelos pueden comprenderlo, porque abuelos o familiares, porque a veces también la familia no están en el extremo de la situación y contemplan un periodo de espera. Otros abuelos o la familia están en otra situación difícil, que no tienen la paciencia ni el tiempo para esperar y obviamente el personal del PAMI es agredido, ha pasado, ha sido agredido en diferentes provincias. Pero bueno, nosotros como trabajadores también comprendemos la necesidad de esa gente y tratamos de contenerla, pero no tenemos la herramienta para resolver el tema. Claro, eso voy, porque a veces yo me pongo en el lugar de qué sé yo, vos tenés un familiar o una situación complicada y necesitas una respuesta y no la tenés y vas al PAMI y en el PAMI no te dan una respuesta. Me pongo en el lugar del trabajador que sufre las consecuencias, ¿no? De no poder dar respuesta, pero también de ese afiliado de PAMI o de ese familiar que no obtiene la respuesta de donde la tendría que obtener, no del trabajador, sino del PAMI como institución. Yo sé lo que digo, el pragmatismo es lo más claro que nos pueda pasar. Digo, si hay funcionarios que son ricos y no pueden explicar de dónde sacaron el patrimonio, ¿por qué no lo investigan? Digo, por ahí hay declaraciones que el FMI hizo un préstamo a 100 años. Yo me pregunto, ¿y estamos en una situación hoy actual económica en la cual los que más sufren son los que menos tienen, y en este caso son los jubilados? ¿Por qué no se investiga dónde fue esa plata, quién la utilizó, cómo se utilizó? Porque si encima que pedimos plata prestada afuera, endeudamos al país en 100 años, seguimos viviendo una situación de crisis profunda, esa plata alguien se la quedó. ¿A dónde fue la plata? Digo, parecía que somos todos chicos de jardín infante, ¿no? Que nos toman de tontos. Digo, y de tanto no tenemos nada. Y somos un pueblo tranquilo y pacífico. Y queremos seguir siéndolo. Pero muchachos, basta. Aparte coincido con lo que vos decís, pero aparte hay una cuestión que tiene que ver con los funcionarios que hicieron desastre en la función. Porque hicieron desastre en la función en distintos lugares. Hay muchos que son candidatos
Pero, ¿no? que quieren seguir haciendo lo que vienen haciendo. Almirante Brown es un ejemplo, ¿no? Sí, Almirante Brown es un ejemplo. El candidato de Cambiemos en Almirante Brown, Regazzoni. que estuvo a cargo del PAMI. Sí. Digamos, venía de una obra social que era Líos, ¿no? En la cual estuvo cuestionado el compañero ahí, ¿no? Y pasó al PAMI. Creo que fue peor que lo otro, lo que hizo en el PAMI. Fue cuestionado y se fue mal del PAMI. Y ahora quiere ser intendente del distrito. Digo, estamos todos locos. Tenemos el perro cuidando el asado todos los días. Claro, eso. Y estas son las cosas que nosotros permitimos y son las cosas que tal vez el pueblo es muy tolerante a determinadas cuestiones. Digo, tampoco hay que ser intolerante, pero no tonto, ya nos pasamos al otro extremo. Muchachos, tenemos el país endeudado, estamos quebrados. Se decía que porque el gobierno anterior subsidiaba el gas, subsidiaba la luz, subsidiaba, la economía no funcionaba. Bueno, ya no se subsidia más. Perdón, te corrí con eso. Hoy se está entregando a las empresas de gas y de luz un subsidio, el 80% de lo que se subsidiaba antes. Pero aparte pagamos tarifas 10 veces más caras. Claro, porque ¿qué pasó? Nos aumentaron un montón, pero como la dolarizaron, bueno, más caro. Entonces seguimos pagando lo mismo. O sea que es más grave todavía. Claro, seguimos pagando lo mismo, peor. Y seguimos subsidiando, pero ahora pagamos 10 veces más o 20 pero veces más. Pero si cuando asumió Macri pone de ministro de Energía a alguien que tenía intereses en Shell, digo, a ver, volvemos a poner el perro cuidando el asado. Alguien que viene de una empresa multinacional que debería de comprender como ministro cuidar los intereses de la patria. ¿A dónde estaban los intereses? ¿En la patria o en la empresa multinacional que representaba? Bueno, pero estas cosas las ha hecho Cambiemos. ¿Sí? Bueno, vos hablabas de que PAMI no tiene auditoría. El ente regulador del gas, ¿no? Lo maneja desde el primer día de la gestión de Cambiemos, quien fue gerente general de Metrogas. Bueno. ¿No? De una empresa privada. El secretario de Comercio, ¿no? Que es el que controla los supermercados, la venta de los alimentos, los famosos esos que habían salido esos productos que después nunca aparecieron en las góndolas, es el dueño de una de las cadenas de supermercados. Bueno, de estas cosas de las que tendríamos que estar hablando mucho más seguido, estas cosas son las que tenemos que estar informándole a la gente, por lo menos para despertarnos de este triste sueño. Y que no se repita más. Lo que ha pasado estos últimos fue aberrante. Los trabajadores hemos perdido un 40-50% de capacidad salarial. Digo, los jubilados ni hablar, lo que con 12.500 pesos, el de 12.500 pesos, ellos de cómo viven, no pagan ni los peajes. Los jubilados volvieron a la década del 90 con $150. Con $150. Exactamente, esa es la cuenta que se hace. Bueno, llevaron a los jubilados a la misma situación de la década del 90 cuando un jubilado cobraba $150 mensuales. Entonces, en vista y en virtud de todo lo que está pasando, no nos volvamos a equivocar, y yo no estoy hablando de política, digo, ojalá quien asuma el gobierno ponga la cuota de responsabilidad a la patria que tiene que poner y que trabaje para nuestra sociedad y para nuestro pueblo, que simplemente eso es lo que tenemos que hacer, cuidar los intereses de nuestra gente. Para ir redondeando, cuando escuchás en los medios a funcionarios, a periodistas que dicen el gasto social o lo que este gobierno gasta en ayuda social el 65% del presupuesto, incluye dentro de ese gasto a los jubilados y las jubilaciones. ¿Qué sensación tenés o qué pensás? Yo creo que los jubilados... Porque ellos lo incluyen como un gasto. Claro. El pago de las jubilaciones para este gobierno, para los periodistas afines, es un gasto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no es un gasto. Primero, que es cuidar a aquellos trabajadores que aportaron a la patria durante 40 años su sudor, sus lágrimas, para que hoy seamos lo que somos. Y segundo, que durante toda su vida laboral han aportado al sistema. Le han descontado de su salario a la caja para que... No es una ayuda social, no es un gasto social. Esa plata está guardada porque la hemos apagado. Yo tengo 30 años de trabajo en el PAMI, aparte de otra actividad. Digamos, yo todos los meses aporto a la jubilación. Me descuentan un porcentaje del 7, el 8%. ¿Cuánto es? 11, no sé cuánto. Sí. Creo que es el 11 el descuento de jubilación. Bueno, todos los meses hago mi aporte a la... Sí, es más del 11 porque el 11 es lo que te descuentan a vos de lo que cobrás, pero está también la parte patronal. Está la parte patronal, entonces... Que si no tendría que ir a tu bolsillo. Todos los meses nosotros aportamos para después jubilarnos. Esa plata desaparece permanentemente. ¿En qué se utiliza? El ANSES está quebrado. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad no existe. Digo, siguen echándole mano a todas las cajas que encuentran. Entonces después dicen que es un gasto. Ese gasto ya está cubierto. Es como los medicamentos de los abuelos. Durante 40 años se pagaron los medicamentos.
y en el momento que lo necesitan hay que dárselos. Sí, obviamente, por eso decíamos que la cuestión de los medicamentos al principio yo decía, este año un promedio del 85%, cuando a los jubilados le aumentan el 10, el 11%, los medicamentos aumentaron el 85% y encima le bajan el porcentaje de cobertura. Bueno, hay mucha irracionalidad con respecto a toda esta política que se va adelante, que esperemos que esto cambie, que se revierta. Yo quiero creer que vamos a ser coherentes y hay que revertirlo, sin ninguna duda. Para eso tenemos que trabajar todos juntos, acá los dirigentes gremiales, la dirigencia política y la ciudadanía en su conjunto tiene que involucrarse y empezar a controlar un poco más las cosas que pasan. Juan, vamos a ir cerrando, te agradezco que hayas venido hasta el canal y el tiempo. Tenés la cámara, la gente viéndote del otro lado, lo que le quieras decir. Bueno, yo te agradezco a vos la invitación, poder expresar esto es importante para nosotros como trabajadores del PAMI, más allá que soy dirigente gremial, soy un trabajador del instituto, poder explicarle a nuestros jubilados cualquier duda que tengan, que hagan preguntas, nosotros las vamos a responder, que participen de las asambleas que hacemos en todas las UGLs del país, porque ahí van a enterarse de la problemática real del PAMI. Con la participación de los abuelos vamos a poder llegar al objetivo final, que es la normalización del instituto y hacer que la ley 19.032 se cumpla y devolverle la obra social a sus dueños, que son los trabajadores y los jubilados. Y aparte quería mandarles un saludo muy especial hoy a nuestros viejos, a nuestros abuelos, en su día. Hoy es el Día del Jubilado, así que le hacemos llegar un fraternal abrazo, un gran saludo y decirle que velamos por la garantía de sus prestaciones y la continuidad de nuestro PAMI, nuestro bendito PAMI. Muchísimas gracias. Última pregunta, porque salió en base a lo que estaba diciendo recién. ¿Cómo tendría que ser la conformación del directorio de PAMI si se terminara la intervención? El directorio se compone por trabajadores activos representados por la CGT, los jubilados y la parte del Estado por haber sido creado por una ley. No, la parte del Estado sería la que nombraría al Ejecutivo. La que nombra al Ejecutivo, los jubilados, la CGT representando a los trabajadores y la que nombre el Ejecutivo. Es proporcional, 2 por cada uno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo programa, una nueva semana, donde el gobierno no para de meter la pata y los candidatos de Cambiemos locales ya han cambiado de color, no usan más el amarillo, ya no se despegan como pueden de Macri, hasta de Vidal, tratan de despegarse para ver si pueden rescatar algún voto más en los municipios que gobiernan para tratar de sostener sus intendencias que en su gran mayoría son desastrosas la gestión como en la provincia y a nivel nacional, ejemplo Martiniano Molina en Quilmes, Valenzuela o Grindetti en Lanús, pero cada voto que ellos tratan de ganar, Macri les hace perder 2 o 3 porque sigue haciendo desastre en la gestión pública, en la gestión nacional. Este gobierno que ya la desocupación la ha llevado al 10,6%, que la pobreza ha superado ya prácticamente los 35% y va a terminar el año en aproximadamente 38%. Un gobierno de Cambiemos que sigue permitiendo y gastando las pocas reservas que quedan para que el dólar no se le escape antes del 27 de octubre. Un 27 de octubre que ojalá llegue pronto para que se termine esta pesadilla. Después, el 28 de octubre ya no hay por qué esperar hasta el 10 de diciembre cuando haya un resultado electoral donde quede marcado que el peor gobierno o uno de los peores gobiernos de la Argentina, porque creo que entre y la fusiladora del 55 están como los 2 peores gobiernos que puede haber quedado en la historia de la Argentina. No hay más por qué sostenerlo hasta el 11 de diciembre, hasta el 10 de diciembre. Después del 27 de octubre, con el resultado puesto, creo que la Argentina y los argentinos que no tienen un plato de comida en la mesa ya no tienen por qué seguir sufriendo las consecuencias del desastre que hizo Cambiemos en este país. Nos vamos hasta el próximo programa. Muchísimas gracias a todos. Gracias Gonzalo. Gracias a todos los que están del otro lado. Los espero el lunes que viene nuevamente a las 21 horas por TV Clip Canal 16.